Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos nuestro informativo con noticia de última hora. Las fuerzas ucranianas retoman el control de la ciudad de Jersón después de la retirada del ejército ruso en gran parte de la región. Este viernes han comenzado a circular videos en las redes sociales en donde se ve la bandera ucraniana ondeando en distintos lugares de Jersón, ciudad ubicada al sur del país. Desde Kiev, el gobierno dice que se trata de una victoria importante, mientras que Moscú asegura que sus tropas no abandonarán la región entera y niega que esto suponga una derrota humillante para Rusia. Y este 11 de noviembre se conmemora el 104 aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Francia y Reino Unido rindieron homenaje como cada año a los soldados caídos durante el conflicto, que fue uno de los más sangrientos de Europa durante el siglo XX. En Bélgica, un policía es asesinado y otro es herido por un hombre que los atacó con un cuchillo la noche del jueves en el centro de Bruselas. No se pierdan nuestra pieza para más detalles. En Estados Unidos, el Senado será decidido en el estado de Georgia, que celebrará una segunda vuelta de los comicios de medio mandato. Desde San Francisco, Elon Musk advierte que Twitter podría quebrar. El nuevo dueño de la red social dice que la plataforma podría no sobrevivir a la recesión que afronta el país. Un mensaje que quizás quiera explicar los masivos despidos que lleva a cabo en la empresa. En América Latina, el presidente Gabriel Boric visita el sur de Chile, el epicentro de las protestas mapuches. Y en Perú y Argentina, los manifestantes continúan en las calles. Y para terminar nuestro informativo, una interesante entrevista con el escritor cubano Leonardo Padura y un viaje espacial sin salir de la Tierra. Solo hay que ir a la isla española de Lanzarote. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Ucrania anuncia la reconquista de varias localidades en la región de Jersón, mientras trabaja contrarreloj para reparar las instalaciones energéticas atacadas por Rusia. Ataque mortal en Bruselas. Un hombre acuchilla a un policía en un ataque que está siendo investigado por la Fiscalía Antiterrorista. El barco de rescate Ocean Viking atraca en el puerto de Tolón, en Francia, y la negativa de Italia a recibirlo genera tensiones diplomáticas entre ambos países. El presidente de Chile promete mejorar la vida de los habitantes de la Araucanía y garantizar su seguridad en una visita a la convulsa región. Astronautas de la ESA y la NASA se entrenan en Lanzarote antes de ir a la Luna o a Marte. La isla española comparte mucho más que un gran parecido con el paisaje lunar. Ucrania anuncia la reconquista de varias localidades en la región de Jersón, donde Moscú confirmó haber iniciado su retirada anunciada el miércoles. El presidente ucraniano dice que se han recuperado 41 pueblos, precisando que no es el enemigo el que se retira, son los ucranianos los que expulsan al ocupante pagando un alto precio. Lo primero y básico es desminar, ha dicho. Los ocupantes dejan atrás miles de minas y municiones sin explotar. A menudo escucho estimaciones de que limpiar Ucrania de minas rusas llevará décadas. No podemos esperar tanto. Debemos hacer en años lo que en otras partes del mundo podría llevar décadas tras la guerra. La Casa Blanca ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional ha señalado que incluirá importantes contribuciones de defensa aérea, como misiles para los sistemas de defensa aérea Hawk, así como los sistemas de defensa Avenger equipados con misiles Stinger. Sobre el terreno se trabaja contrarreloj para reparar las infraestructuras energéticas atacadas por Rusia. Los cortes de electricidad parciales son constantes. Kiev y otras 15 regiones del país mantienen restricciones. ¿Qué pasará ahora en Ucrania si las tropas rusas llevan a cabo el repliegue de la región y la ciudad de Jersón, anunciado por Moscú? Nos responde el analista del Consejo Atlántico, Peter Dickinson. Esta retirada liberará o desocupará aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero quizás lo más importante es que también significará que Rusia se retirará de la orilla derecha del río Dnieper, la mitad occidental de Ucrania. Tampoco tendrán presencia allí y dejarán la única capital regional que Rusia ha sido capaz de ocupar desde el comienzo de la invasión hace casi 9 meses. Esto tendrá un enorme impacto en Rusia, uno muy negativo, un efecto desmoralizador.
El reto para Rusia será ahora reagrupar y reforzar sus líneas de retirada y su defensa, porque Ucrania buscará ahora seguir adelante cruzando el río y bajar desde el norte empujando más a las fuerzas rusas. Obviamente tendrán cierto grado de desorganización después de lo que es una gran retirada, por lo que es una cuestión moral que también se sentirá mucho en Moscú. Creo que ahora se harán muchas preguntas sobre la dirección de la guerra. Mortal ataque contra la policía en Bruselas. Un agente ha muerto y otro ha resultado herido tras ser acuchillados en la noche del jueves en la capital belga. El atacante, que al parecer gritó Allahu Akbar, fue detenido tras ser neutralizado por un policía de otra patrulla que abrió fuego contra él. El policía muerto fue alcanzado en el cuello y falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Los hechos ocurrieron cerca de la Estación del Norte, un barrio popular. Los medios belgas afirman que el sospechoso se presentó el jueves al mediodía en una comisaría de Bruselas, donde al parecer explicó su intención de cometer un atentado contra la policía. Con su consentimiento y bajo supervisión judicial, el hombre fue trasladado a un hospital con el fin de someterlo a una evaluación psiquiátrica y aparentemente fue liberado más tarde, según la prensa belga. La investigación está ahora a cargo de la Fiscalía Antiterrorista. El barco de rescate Ocean Viking atraca en el puerto de Tolón, en Francia, con 230 personas a bordo, después de estar 3 semanas esperando un lugar seguro para atracar y de 4 evacuaciones de emergencia. Francia ofreció un amarre a la embarcación. Sin embargo, la negativa de Italia a asignar un puerto seguro al barco de la ONG ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Ahora los migrantes tienen por delante un largo trámite burocrático. El proceso se lleva a cabo en un marco jurídico preciso, que es el de una zona de espera. El internamiento en zona de espera se aplica a las personas de nacionalidad extranjera que entran en el espacio Schengen de forma irregular. Las personas retenidas en una zona de espera no están, por tanto, autorizadas a entrar en el territorio nacional y están obligadas a permanecer en esta zona bajo el control de la Policía de Fronteras. Los impedimentos del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni para dejar entrar a migrantes han provocado la respuesta de Francia, que ha asegurado que aumentará los controles en su frontera con el país vecino. 90.000 personas, un poco menos, han desembarcado en Italia desde principios de este año, decía Giorgia Meloni. En el acuerdo de reubicación, al que se adhieren 13 países europeos, se espera que sean reubicadas unas 8.000 personas, menos del 10%. ¿Saben cuántas personas han sido reubicadas hasta ahora? 117, solo 38 en Francia. La ultraderechista Giorgia Meloni acusa a los socios europeos de falta de solidaridad y a las ONG de fomentar la inmigración irregular. Por su parte, organizaciones pro derechos humanos mantienen que Libia, de donde salen la mayor parte de las embarcaciones, no puede en ningún caso ser considerado puerto seguro. Primer paso para comercializar una nueva vacuna contra la COVID en la Unión Europea. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó la vacuna del laboratorio francés Sanofi Pasteur como dosis de refuerzo contra la COVID-19 en adultos ya vacunados con un preparado de ARNM o vector adenoviral. La EMA enviará ahora sus recomendaciones a la Comisión Europea, que es quien tiene la última palabra sobre la autorización de vacunas en la UE. Aunque el recuento de votos sigue en marcha, en Estados Unidos la batalla electoral está lejos de terminar. Es cada vez más probable que el resultado de los comicios de mitad de mandato no se conozca hasta principios de diciembre. El estado de Georgia celebrará una segunda vuelta, ya que ninguno de los dos candidatos logró el 50% mínimo de los votos. El analista Thomas Gift asegura que el destino político del país se decantará en Georgia. Veremos cómo llega el dinero de afuera. Veremos a estrategas políticos trasladarse a Georgia. Probablemente también veremos a políticos de renombre y celebridades entrar en la contienda. Todo eso cambia de manera significativa el carácter de esta elección. También creo que en Georgia la elección se convierte menos en Raphael Warnock contra Herschel Walker y más en demócratas y republicanos. Una vez que la pólvora de las elecciones de medio mandato se haya disipado, la atención se desplazará a la batalla interna de los republicanos por el liderazgo del partido.
Tras su nueva victoria electoral, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es visto ahora como un contundente aspirante a la presidencia, por debajo de Donald Trump. Sigo pensando que Donald Trump debe ser considerado como el favorito en este momento, pero todo el impulso que está tomando DeSantis, particularmente en una elección en la que los republicanos a nivel nacional han tenido un rendimiento inferior, pero él ha sobresalido en votos, tiene que ayudar a DeSantis y particularmente frente a los seguidores de Trump dentro del Partido Republicano. DeSantis puede apelar a una base más amplia de la población. Estos comicios legislativos han demostrado una vez más la profunda división entre los estadounidenses, pero hay un alivio generalizado de que esta vez la violencia no llegó a las calles, como ocurrió en el asalto al Capitolio en 2021. El presidente de Chile promete mejorar la vida de los habitantes de la Araucanía y garantizar su seguridad. Lo ha hecho durante su visita a la convulsa región sureña, donde rige el estado de emergencia, debido al conflicto territorial que enfrenta a comunidades indígenas mapuche, empresas forestales y al Estado. Gabriel Boric estuvo con víctimas de violencia rural en un día marcado por múltiples ataques, entre ellos a una escuela y una capilla. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe lo que me recuerda la quema de escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Además de ataques frecuentes a maquinaria y propiedades, el conflicto en la Araucanía se ha cobrado la vida de muchos comuneros mapuche y también de policías. Máxima tensión con la policía en Perú en una manifestación en contra del Congreso y a favor del presidente Pedro Castillo. La Cámara bloquea las iniciativas del Ejecutivo desde hace varias semanas y la Fiscalía presentó este martes una querella constitucional contra el presidente por liderar una supuesta organización criminal. Los choques con la policía no fueron más allá de algunos enfrentamientos. El Congreso no lo deja gobernar. Encima lo tienen secuestrado y no le dejan hacer sus cosas como tiene que hacer. Él es el presidente del pueblo. La manifestación arrancó en la céntrica plaza de San Martín y continuó hasta la sede parlamentaria, cercada por vallas y un gran despliegue policial. La polarización social ha sido constante tras la elección de Castillo el año pasado. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, indicó este jueves que el país está viviendo un escenario convulso en el que se ve amenazada la democracia. Las protestas a favor y en contra del presidente se han multiplicado desde la denuncia de la Fiscalía, que acusa a Castillo de delitos de tráfico de influencias y colusión en una supuesta organización criminal. Además, el presidente tiene abiertas 6 investigaciones por corrupción y la policía llegó a irrumpir en casa de algunos de sus familiares en busca de pruebas. Miles de argentinos protestaban este jueves en Buenos Aires exigiendo más empleo y mejores ayudas de los programas de bienestar social. La extrema aceleración de la inflación y la pobreza en el país han sacado a la gente a la calle en la primera protesta a la que hace frente la recién llegada ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que juró el cargo hace poco más de un mes. Silvia Sarabia, líder de la movilización y referente de la organización Libres del Sur, cuestionaba la gestión de Tolosa. Lo que ha hecho como primer medida de gestión de su ministerio es suspender las entregas de alimentos, de refuerzo de los alimentos. Entonces hay una situación muy desesperante. Los merenderos y los comederos no se cierran, pero se siguen sosteniendo con lo que se puede. La ministra reconoció un retraso en las entregas de alimentos que achacó a la falta de oferta de productos básicos como azúcar o aceite. Los manifestantes piden también que se acabe con el techo de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que da empleos pagados con la mitad del salario mínimo a personas desocupadas o en riesgo de exclusión. El país enfrenta una tasa de inflación en los últimos 12 meses del 83% según el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno, por otro lado, anunció un aumento de las jubilaciones de hasta el 15,6% hasta diciembre y un bono especial para casi todos los pensionistas por la elevada inflación. En Bogotá se dieron cita a 3 exmandatarios para discutir uno de los mayores desafíos del continente americano, la lucha contra el narcotráfico y sus posibles soluciones. Al evento, realizado bajo el marco de la Comisión Global de Política de Drogas, asistieron el colombiano Juan Manuel Santos, el mexicano Ernesto Zedillo y la suiza Ruth Dreyfus. Los expresidentes piden la regulación de todas las drogas, incluida la cocaína, para desarticular de una vez por todas el negocio del narcotráfico.
Santos, quien hasta 2018 dirigió el primer país productor de cocaína del mundo, reconoció que su política de erradicación de cultivos de coca fue un fracaso y que el tráfico de drogas nunca podría ser eliminado, pero que sí podría ser minimizado y controlado. Todos esos recursos que se invirtieron, por ejemplo, en iniciar la aspersión de las matas de coca, en perseguir al narcotráfico, pues fueron recursos que acabaron en la basura porque seguimos siendo el primer productor de cocaína y exportador en el mundo entero. Para el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana podría ser una gran oportunidad para la región. Confía en que Petro suprima todas las políticas conservadoras en materia de la lucha contra las drogas y que asiente las bases de una regulación legal. Se debe descriminalizar el consumo de las drogas y en cuanto a la oferta debe ser regulada. No debe de ser criminalizada, sino regulada. Los países receptores también tienen trabajo por delante, así lo aseguró la expresidenta suiza Ruth Dreyfus. Un cambio de paradigma y mayor apertura ante la iniciativa de la regulación de los países productores. Según estudios independientes, el negocio de la cocaína aporta entre el 2% y el 3% del PIB colombiano. Y tanto en este país como en México, el narcotráfico es el combustible de la violencia que persiste año tras año. Elon Musk, propietario y director ejecutivo de Twitter desde finales de octubre, advierte de que la empresa podría quebrar. En una carta a los empleados de la red social, insta un aumento significativo de los ingresos. Sin ingresos significativos por suscripción, es muy probable que Twitter no sobreviva a la recesión económica que se avecina, ha dicho. Hasta ahora la empresa ha dependido en gran medida del dinero de la publicidad y ahora quiere centrarse más en los servicios de pago. La semana pasada Twitter anunció una reducción significativa de su plantilla, con el despido de alrededor de la mitad de los 7.500 empleados con los que contaba en todo el mundo. Musk justificó la medida asegurando que la plataforma pierde $4 millones al día. En las últimas horas han abandonado la empresa varios directivos en lo que parece ser una muestra de descontento con las políticas de su nuevo propietario. Estas renuncias no guardan aparentemente relación con la última orden dada por Musk a los trabajadores de Twitter. Se acabó el teletrabajo. A partir de ahora se trabajará desde la oficina un mínimo de 40 horas semanales. Malos augurios económicos de la Comisión Europea. Este viernes ha anunciado que calcula que la eurozona entrará en recesión en el último trimestre de este año. Además, aumenta en más de 2 puntos sus previsiones de inflación para 2023, situándola en el 6,1%. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha destacado el alto nivel de incertidumbre. El potencial de más perturbaciones económicas debido a la guerra de Rusia está lejos de haberse agotado. La mayor amenaza procede de desarrollos adversos del mercado del gas y del riesgo de escasez, no solo este invierno, sino también el siguiente. Escasez que afectará sobre todo a Alemania, que sufrirá una contracción del 0,6% el año que viene por su alta dependencia del combustible ruso. España, por su parte, será la única potencia de la zona euro que evitará la recesión de final de año. Acabará 2023 con un crecimiento del 1% por encima de Francia e Italia. Para aprender sobre la Luna o el planeta Marte es casi obligatorio darse una caminata por Lanzarote. Y es que en esta isla española, específicamente en el entorno del volcán del Cuervo, el terreno es asombrosamente parecido al paisaje espacial. Es por ello que astronautas de la Agencia Espacial Europea y la NASA llevan a cabo un programa de entrenamiento en Lanzarote para aprender cómo explorar la Luna y Marte. El entrenamiento consiste en una combinación de clases teóricas y simulaciones de expediciones en el espacio, en las que aprenden a estudiar el entorno geológico, reconocer rocas interesantes y evaluar los lugares más probables para encontrar rastros de vida en otros planetas. Por supuesto, los estudiantes también ponen a prueba su capacidad de trabajar en equipo en plena simulación.
Pero el paisaje marciano de Lanzarote no solo se asemeja de forma visual. Investigadores del Instituto de Geociencias del CSIC de España descubrieron que muestras de roca basalto de Lanzarote son prácticamente idénticas a las rocas extraídas de la Luna, en términos mineralógicos y geoquímicos, incluidas sus propiedades físicas. Esta fuerte correlación entre Lanzarote y la Luna abre nuevos campos de investigación como experimentos para saber si se podrá sembrar y cultivar en la Luna. Y eso llama la atención. Desde una terraza con vistas en el casco histórico de La Habana, el escritor cubano Leonardo Padura nos habla de su última novela, Personas Decentes, editada por Tusquets. Su novela no llega a las librerías locales y los medios cubanos no la mencionan, a pesar de que Padura está considerado el escritor cubano vivo más leído dentro y fuera de la isla. El autor de 67 años vuelve a Cuba tras meses de ausencia en medio de la promoción internacional de su nuevo libro. Mis libros se publican hace muchos años por una editorial española. Esa editorial lo publica en todo el ámbito de la lengua y los libros míos están en las librerías de cualquier país. Están en las librerías de México, de España, de Argentina, de todas partes, menos en las librerías cubanas. Y es parte de lo que yo he llamado un proceso de invisibilización. Los lectores cubanos ya están acostumbrados y una de las alternativas es que esta novela salió al mercado en España el 31 de agosto y el 1 de septiembre ya había en los sitios cubanos circulando una copia pirata. A pesar de las muchas dificultades que atraviesa la isla, Padura afirma que solo en Cuba su vida tiene sentido y en este paseo evoca un fuerte sentido de pertenencia a La Habana. El desarraigo es terrible para cualquier persona, para el escritor es fatal, porque el escritor, se llama desarraigo porque se exponen tus raíces y el escritor tiene que tener las raíces en un territorio para poder alimentarse. Se puede pensar que pudiera tener una vida menos complicada en lo material en otra parte del mundo, pero estoy seguro de que no voy a tener una vida tan completa en lo espiritual como la que tengo en Cuba. La novela juega con historias paralelas. Una de ellas relata cómo La Habana se agitó en 2016 con la visita de Barack Obama o el concierto de los Rolling Stones. La novela Personas Decentes se publicará en 2023 en inglés y francés. Gracias por acompañarnos toda la semana en Euronews Hoy. En nuestro No Comen del Día queremos mostrarles una peculiar protesta medioambiental de un hombre en Senegal. Se ha vestido con la basura que ha encontrado en las costas de su país para visibilizar el gran problema de la contaminación de las playas, dejándonos una gran lección, que el cuidado y rescate de nuestro planeta comienza con nosotros. No olviden visitar nuestra página web y que tengan un feliz fin de semana. Et détergents qu'on utilise tous les jours dans nos foyers. Emballage plastique chaque jour. Donc d'ici 2035, dans le Sénégal va remettre. Sànni ko fii léegi